¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Muy buenas. Perdón por el retraso, estos 15 minutillos que te hemos hecho esperar. Bueno, te presento brevemente. El doctor Andrés Jiménez nos va a hacer una charla sobre SINGAP 1 hacia 2025, breve actualización clínica y de investigación. El doctor es director de programa de discapacidades del neurodesarrollo en el Children's Hospital Joe DiMaggio, espero haberlo dicho bien, de Maryland. Así que nada, cuando quieras, Andrés. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos por la invitación. Yo siempre me honra y me deleito en oír los avances y todo lo que está sucediendo. Y pues yo les voy a tratar de dar un poquitico una perspectiva diferente, no tan rica en el valor de la investigación propia, pero más bien un resumen un poquito de cosas. Entonces, si me permiten, voy a compartir. Esperen un segundito, ustedes me tendrán que decir si ven la pantalla correcta porque ya saben que la tecnología empieza a derrotarlo a uno. Vamos a ver si tengo la que es acá. De pronto esta. Ahí se ve la presentación. Sí, lo vemos. Excelente. Bueno, como estaba diciendo Gonzalo, yo soy actualmente director del programa de discapacidad de neurodesarrollo del Hospital Judy Mayo. De hecho es en la Florida. Después les comento para dónde va el futuro. Pero bueno, voy a darles un poquito una breve actualización respecto digamos, cómo ha sido el último año más o menos para SINGAP. Sobre todo, bueno, no tengo ningún conflicto de interés. Tengo un pequeño reproche para mencionar ahorita. Pero sobre todo quiero, digamos, darles dos indicaciones antes de iniciar. Y es una cosa, es digamos, ver la perspectiva de la investigación como está sucediendo en Europa y en otros países. Yo traté de hacer un poco una actualización clínica investigativa de este lado del Atlántico, ¿cierto? Como decimos nosotros, de este lado del charco digamos, presentarle un poquito a las familias y a los investigadores allá qué está sucediendo acá, que tal vez no llega en su máxima expresión de un lado al otro, porque yo sé que hay investigación muy importante, como han estado ustedes presentando y oyendo. Lo segundo que diría es eh, que, pues, yo no soy tan, digamos, tan elocuente ni tan inteligente como muchos de los otros presentadores. Yo trato de traer la presentación un poco más a claridad para las familias, que creo que es el valor de lo que sucede en los encuentros familiares y eso para que tengamos un entendimiento común de qué está sucediendo aquí y allá, pero y cómo va eso a impactar a sus hijos y a sus familiares. El pequeño reproche es que hay una chocolatada mañana y yo no estoy allá, entonces yo no sé cómo vamos a hacer para arreglar eso. Entonces, como les decía, el enfoque va a ser un poquitico hacia este lado del Atlántico, ¿cierto? Que hay respecto al diagnóstico en el mundo, digamos, en Estados Unidos y en este lado, que ha habido reciente con respecto a hallazgos clínicos y diferentes estudios de historia natural que está avanzando con respecto a tratamientos. Y es muy enfocado a las familias, hay cierta profundidad con las que yo los puedo ayudar, hay ciertas cosas que ya son, digamos, a merced de los estudios propios, que si uno no tiene a una persona como Alfredo de frente para responder detalles muy en puntual, es un poco difícil. ¿Qué hay respecto al diagnóstico en general? Yo pienso que los dos grandes aspectos que estamos viendo vuelvo y digo, de este lado, es tanto, en principio, una expansión del alcance y del reconocimiento que ha habido con respecto a SINGAP, así como un poco de aclaración que en medida que estamos teniendo más alcance diagnóstico en encefalopatías epilépticas, tanto en Estados Unidos como en Colombia y en Argentina y en Chile y en Brasil, pues también estamos viendo muchas más variantes inciertas, que pienso que ha sido la situación para muchas familias. Y eso ha sido el motivo de trabajo de algunas de las instituciones y de los investigadores en este lado del Atlántico, ¿cierto? Respecto al alcance, yo pienso que lo mayor a resaltar en este momento y lo que a mí me ha dado motivo pues de orgullo ajeno, por así ponerlo, porque mi participación es mínima, es el crecimiento y la expansión, por ejemplo, del grupo de Singapur Argentina, que ha logrado capturar y unificar una cantidad de
pacientes ya, un grupo muy importante en Latinoamérica, el segundo grupo más grande después de Brasil, y pues considerando el tamaño de la población, ya hay 16 pacientes identificados y ya están llegando al punto donde están caracterizando los rasgos de esos pacientes. Inclusive ahorita están en el Congreso de la Sociedad Argentina de Neurología presentando un póster en esto que Valeria Torceta fue muy amable en compartirme para mostrarles y para enseñarles. Y pienso que mucho de esto habla del reconocimiento y la expansión, digamos, del conocimiento cultural y del entendimiento cultural de cuando tenemos un niño o una niña con algunos de estos cambios que son epilepsia severa, cambios en la marcha, cambios en el desarrollo, autismo, etcétera, pues hay una necesidad de tener un reconocimiento genético más amplio. Ahora, eso no necesariamente se traduce a cambios en la capacidad diagnóstica y eso ha sido, digamos, el gran reto en América Latina, pero el hecho de que veamos los números creciendo y no estancados tanto en Argentina, como estamos viendo en Brasil, como estamos viendo en alguna medida en Colombia, como estamos viendo en poblaciones latinas o hispanoparlantes en Estados Unidos, donde están llegando al diagnóstico, están llegando al punto donde hay una evaluación diagnóstica adicional, digamos que suma en fuerzas y suma en la capacidad de hacer influencia. Y a eso va lo que ven al lado derecho de la pantalla, y es que tanto con Vicky Arteaga y con el grupo de FAST en Latinoamérica, incluyendo FAST es la fundación de tratamientos para el síndrome de Angelman, Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics, en donde Melina Klurfan ¿cómo se llama? Stephanie Azuchaki han tomado el liderato como desde el punto de vista de padres y desde el punto de vista científico y con ayuda pues de Vicky, alguna participación y orientación mía, hemos logrado establecer algunos contactos para ver si podemos ampliar un poquitico la capacidad diagnóstica en medida que tenemos más neurólogos entendiendo la necesidad, digamos, del diagnóstico genético. Entonces, esta compañía TMA, estamos tratando de establecer un estudio con ellos para ofrecer genoma de individual, ¿cierto? No trío, pero sí genoma, prueba genómica gratuita en Latinoamérica a partir de ciertos rasgos de inclusión, es decir, de tener un entendimiento de quiénes tienen ciertas características fenotípicas, es decir, cuál es la presentación, no un niño, digamos, con una crisis febril, sino niños que tengan crisis con mioclonías palpebrales, trastornos como autismo, desarrollo, y poder ofrecerles esa prueba de saliva con, digamos, un turnaround, una capacidad de dar un diagnóstico relativamente pronto. Entonces, eso está en proceso, eso está un poquito, digamos, avanzando a ver dónde lo emplearíamos primero. Estamos primero ensayando hacer unas cosas en Argentina, en particular con pacientes, por ejemplo, con Angelman que no hayan tenido un diagnóstico genético, pues con Angelman, por así ponerlo, que tienen los rasgos clínicos, pero si ustedes recuerdan, condiciones como SINGA tienen algún parecido, alguna, digamos, sobreposición en los rasgos diagnósticos. Ahora, con respecto a lo que les decía de las aclaraciones de variantes, digamos que el proceso más importante a medida que tenemos toda esa cantidad, ese volumen de datos, es entender, bueno, cuáles de esos datos, por lo menos en el contexto de lo que llaman las variantes missense, que son esos cambios puntuales en el gen como tal, ¿cuántos de esos sabemos que son probablemente patogénicas o patogénicas, que es lo que dice ahí TLP, versus cuáles son benignas? Y ustedes ven que lo que es VUS o variantes inciertas es probablemente la carga más importante de digamos, de los hallazgos genéticos cuando se hacen las pruebas. Entonces, la doctora Carville, que es una investigadora en la Universidad de Northwestern en Chicago, junto con otros grupos, están tomando esa información genética, empatándola, como pueden ver ahí, con ciertos modelos celulares, con ciertos modelos animales que se conoce, hemos tomado ese mismo cambio genético y lo hemos empleado en algunos de esos modelos animales que ustedes han oído y ese tipo de cosas, esas mutaciones o esos cambios puntuales y alimentándole esa información a digamos, a la inteligencia artificial, que es, digamos, la sensación en este momento, ¿cierto? ¿Con qué fin? Pues con volver eso más accesible a los neurólogos como yo, porque yo soy clínico, o neurólogos como cualquiera de los neurólogos a los que ustedes atienden, donde no hay una certeza de qué quiere decir este cambio y qué puntaje le podemos dar
¿cierto? Al yo en una aplicación, por ejemplo, en un teléfono, ingreso cuál es el cambio puntual en el código genético y eso me puede informar. Esto es una variante que probablemente es la causa de por qué este niño o niña tiene este cambio o es una variante benigna y es más algo que aparece incidentalmente. Entonces, eso está avanzando. Yo sí le diría a todos, pues, una cosa que tal vez debí decir un poco antes y reiteraré varias veces es muchas veces, pues, esta información está actualizada al punto en el que podemos tenerla actualizada y las pequeñas actualizaciones van avanzando un poco menos rápido que los familiares quisiéramos a veces. Desde el punto de vista clínico, yo pienso que sería bueno resaltar tres aspectos diferentes, digamos el avance en los estudios de historia natural en Estados Unidos, un poquito algunos de los hallazgos o las cosas que más han generado interés externos al sistema nervioso central y los aspectos familiares, que es donde verdaderamente entra a importar tanto el input y la información que nos proveen como familias. Muchos de ustedes estarán familiares con el grupo END, que es el del Hospital de Niños de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania, que han tratado de elaborar o han iniciado el proceso del estudio de historia natural en Estados Unidos, que ha sido digamos, la empresa más importante hasta ahora en cuanto a caracterizar a largo plazo cómo es digamos, el ciclo de la vida en una persona con SINCA, ¿cierto? Se ha ampliado un poquito hacia el Hospital de Niños de Colorado y la Universidad de Colorado también, que está iniciando otra colega nuestra que es Megan Abbott. Yo pienso que muchas veces las familias quieren entender, bueno, ¿por qué seguimos en estudios de historia natural? ¿Qué es lo que tanto queremos entender de qué es lo que sucede? Claro, en el contexto de las enfermedades poco frecuentes siempre es importante saber cuáles son los síntomas desde un punto de vista, digamos, transversal, es decir, cómo luce en puntual, digamos, una condición en diferentes individuos en diferentes edades, pero también entender cómo evoluciona en diferentes individuos en diferentes edades para saber cuáles son los marcadores de cambio que nos van a permitir estudiar terapias, medicamentos, curas, etcétera, ¿cierto? Porque mucho de ese proceso pues es lento, es difícil, requiere mucho apoyo económico, pero los reguladores así lo exigen y para nosotros poder hacer el mejor bien por los niños y niñas afectados y como pueden ver ahí con la doctora Daniela Andrade, eh, entenderlo también para los adultos, o bueno, Daniela Andrade, uno de los presentadores previos también, Ángela Ledo, etcétera. Digamos que necesitamos tener claridad de lo que por lo menos la FDA habla como cambio mínimamente importante, ¿cierto? Las variables que podemos identificar que nos dicen cuando empleo un medicamento veo un cambio que tiene significancia clínica y que es significativo también para las familias y para el individuo desde un punto de vista de calidad de vida y otros aspectos. Entonces, estos estudios muchas veces son muy amplios, ¿cierto? Están viendo ustedes ahí mucho de las características electroencefalográficas, por ejemplo, que las sustraen y dentro de lo posible se cruzan con otros aspectos como los que han hablado de que tengan que ver de aspectos del sueño y otras cosas. Estudios sobre todo pues de evolución a lo largo del neurodesarrollo, ¿cierto? Con diferentes escalas, estudios que tienen que ver, digamos, con motricidad, estudios que tienen que ver con capturar síntomas. Yo pienso que lo más llamativo y lo más importante de mucho de esto es la evolución un poco hacia dos cambios, y uno siendo, estamos enfocando mucho sobre cuáles son las habilidades a largo plazo en comunicación, en desarrollo, en independencia. El segundo cambio es cómo lo vemos hacia el futuro, sabiendo que no es, digamos, algo donde se resuelva a los 18 años porque le tocó ir al neurólogo de adultos. Y bueno, un cambio extra, como pueden ver ahí, es esa alianza con la Universidad de Pensilvania también para entender, digamos, otros, digamos, fenotipos u otras sintomatología en personas digamos, un origen étnico o cultural diferente. En cuanto a los hallazgos externos al sistema nervioso central, digamos que solo me enfoco en una característica porque digamos que algunos de los síntomas conocidos los voy a comentar ahorita, pero algunos de los hallazgos que dentro de las últimas reuniones y dentro de lo que nosotros hemos visto ha sido más llamativo para mí es
digamos, encontrar que hay diferencias tanto a nivel celular, fuera del sistema nervioso, es decir, fuera de las células cerebrales, en el funcionamiento, por ejemplo, de estos cepillitos que tienen las células para movilizar secreciones dentro de nuestro sistema respiratorio y sistema gastrointestinal, ¿cierto? Cada que nosotros tosemos, sentimos algo que sube y eso es gracias a que ciertas cepillitos microscópicos están barriendo las secreciones todo el tiempo. Eh, Hemos visto en algunos modelos animales que hay ciertos cambios en esa habilidad en, digamos, modelos, en este caso era un modelo, si mal no recuerdo, de ranas, donde se ve un cambio en el funcionamiento de la silla cuando están afectadas con cambios en SYNGAP. Nosotros a través del laboratorio de Julia Dahlman también hemos visto que no solo en el contexto de la cilia, sino en el contexto del sistema nervioso entérico, es decir, ese cerebro intestinal, hemos visto cambios en la eficiencia, en la motilidad. Ustedes pueden ver ahí un poco esa animación al lado superior derecho, que es, digamos, en un pescadito de esos, un zebrafish, cómo transita esas peloticas radioactivas, digamos, de una manera relativamente adecuada en un pescadito no afectado y abajo pueden ver diferentes modelos, los cambios, perdón, me equivoqué aquí, puse la gráfica de Shank 3, es casi idéntica que la gráfica de SYNGAP. Esos han sido los dos modelos animales con los que estamos trabajando con Julia. Y nos ha llamado la atención eso. Julia está en la Universidad de Miami, yo he trabajado con ella desde el punto de vista clínico porque algunos pacientes nos reportan diferencias, por ejemplo, en la frecuencia de convulsiones cuando sus hijos tienen diarrea o diferencia, por supuesto, lo contrario, digamos, de trastornos conductuales, cuando sus hijos están estreñidos y ese tipo de cosas. Entonces, estamos tratando de desarrollar una aplicación para poder hacer un tracking a la vez que estamos usando un panecillo, un muffin, con una tinción azul para mirar, digamos, la velocidad de tránsito cuando hay cambios en esas síntomas. Eso es un estudio para el cual estamos buscando financiación todavía, está todavía en pruebas piloto, pero está avanzando, digamos que se está destrabando en este momento. Los aspectos familiares, digamos, y sobreponiéndose un poco con las características de los estudios de historia natural que les decía, empiezan a observar estos. Al lado izquierdo es el grupo de la Universidad de Harvard y al lado derecho es el grupo de Cornell en Nueva York, un poco mirando, digamos, alejándonos exclusivamente de ese fenotipo epiléptico y entrando ya a esas características del desarrollo, donde digamos que reiteran muchos aspectos de las dificultades conocidas, como por ejemplo los trastornos de procesamiento sensorial, las diferencias en el procesamiento de dolor y ese tipo de cosas. Pero pienso que muchos de los aspectos llamativos es empezar a identificar características como ansiedad o, como estaban ustedes mencionando previamente, problemas en el sueño también, que van a ser parte de los estudios en medida que van avanzando. Yo estaba, precisamente estábamos hablando un poco de cómo incorporábamos eso en los estudios con respecto a la motilidad intestinal con Rob Stowe, que está en Boston, y él es epileptólogo y especialista en sueño que trabajó en ese otro estudio que ustedes habían visto previamente. Me llama mucho la atención la valoración que hizo Catherine Cunan en Cornell, que ustedes pueden ver ahí. Eso ya, pues probablemente ya necesita un poquito de actualización, pero ustedes ven un enfoque desde el punto de vista de las familias, donde está el valor de lo que ustedes nos entregan a nosotros de información en cuanto a cuáles son los síntomas más frecuentes y los síntomas más difíciles de manejar. Porque cuando uno entra al mundo de las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, muchas veces entra desde el punto de vista de padres o de investigadores y de médicos, atajemos las convulsiones, ¿cierto? Pero ustedes pueden ver ahí y ustedes lo viven todos los días. Probablemente los síntomas más frecuentes y muchas veces más preocupantes son ese aspecto conductual y pienso que eso es donde estamos tratando de buscar un poco más, tanto en comunicación como en conductas, un poco más cómo influenciamos eso y cómo damos, digamos, esos biomarcadores de cambio que nos ayuden a gestionar nuevos medicamentos y eso. Con respecto al tratamiento para las familias, digamos un poco breve entendimiento de qué se está haciendo desde tres ángulos. Uno es explorar tratamientos
o pues cómo se está explorando para encontrar nuevos tratamientos, ya sea eh, moléculas que no se han empleado o reemplear moléculas ya existentes, que ha sido un poquito el proceso de, bueno, cómo identificamos, no podemos ensayar individualmente uno por uno, sino se utilizan diferentes bases y dinámicas sobre las cuales se ensaya, ya sea, por ejemplo, en el caso de Rarebase, que ha sido, digamos, un empleo de la inteligencia artificial y de las digamos, de las muestras celulares de célula madre de los pacientes, un mecanismo muy efectivo para ensayar moléculas y ver cómo las moléculas impactan la expresión de proteínas sobre las células como tal, en puntual la proteína SYNGAP, ¿cierto? Esas, digamos que se está haciendo de una manera muy multiplicada y a la vez individualizada con respecto a las células madre de cada paciente o de cada individuo en medida digamos, de las muestras que se toman y se envían, ¿cierto? Ahorita les explico por qué eso no necesariamente es una solución muy rápida. En el laboratorio del doctor Chao están haciendo una exploración relativamente similar con un tipo de mosca que se llama Drosophila, ¿cierto? Que está buscando el impacto en ese modelo de moscas que pues, se reproducen muy rápidamente, observando el cambio del tamaño del ojo de la mosca como tal para saber si el medicamento está influenciando ese cambio en una mosca que tiene un cambio en SYNGAP y por tanto tiene un ojo más pequeño, por ejemplo. Eh, y eso, digamos que nos está permitiendo evaluar un poquito más el fenotipo, es decir, cómo es la expresión física del impacto de ese medicamento, mientras que el otro nos está hablando sobre la expresión de la proteína como tal. Y los tres grandes, digamos, puntos que han, digamos, salido con ese respecto del drug repurposing o del reenfoque a partir de algunos de esos laboratorios que ustedes probablemente han oído hablar en algún punto, es el Tanganil, el Ravicti y la nortriptilina. Ahora, los traigo a colación en parte, pues para que ustedes estén al tanto que se está estudiando y se está tratando de entender, pero sobre todo con énfasis en que los estudios que existen son muy limitados y me parece importante resaltar que son estudios muy limitados desde el punto de vista tanto de eficacia como de seguridad, ¿cierto? Porque muchas veces es fácil decir, bueno, ensayemos este tipo de cosas y es entendible la necesidad y la urgencia de los padres y las familias, pero no necesariamente son soluciones rápidas y definitivas y que por lo contrario, si no entendemos, por ejemplo, cómo interactúan con sus medicamentos anticonvulsivantes y ese tipo de cosas, nos toca tener prudencia sobre qué se ensaya y qué no se ensaya. El caso puntual del Ravicti que el doctor Zach Greenspan está utilizando en Cornell para diferentes indicaciones, en SLC6A1, en STXBP1, en SYNGAP, es interesante porque están haciéndose ciertos estudios, pero digamos que hace casi ya un año uno de los reproches o de las observaciones que se hizo muy fuertemente es, esto es un repurposing, una reutilización de una molécula existente que es excesivamente costosa de por sí. En Estados Unidos cuesta $800,000 anuales dosificar el fenilbutirato y cuál va a ser el potencial beneficio, cuáles son los biomarcadores que estamos viendo de cambio. Entonces, hasta que no tengamos claridad en cómo va a impactar eso una patología tan específica como SYNGAP o una colección de patologías específicas como las sinaptopatías dentro del contexto más amplio de los trastornos epilépticos y del desarrollo, pues hay que tener mucha prudencia de no salir, digamos, a la farmacia a comprar lo que haya por puro afán. En cuanto a los tratamientos nuevos, y aquí será el único punto donde trato de utilizar alguna de la información que también compartimos en el meeting de Latinoamérica de Singapore Research Fund, eh, es importante, digamos, entender los diferentes mecanismos, porque yo pienso que entre las familias y viendo los grupos familiares y hablando con miembros de familia, pues hay mucha emoción y mucho entendimiento de qué es qué, pero hasta cierto punto no hay un entendimiento de cuál es la diferencia entre un ASO, un oligonúcleo antisentido, y por qué hay un tango y por qué hay otra cosa, esto y lo otro. Digamos que el enfoque en Singa, en puntual, ha sido a partir de dos empresas que están tratando de afectar cómo cambiamos el ADN o el DNA, ¿cierto? Desde el núcleo para permitir que se exprese en su totalidad
para después ser, digamos, lo que llamamos una transcripción que se pueda leer y convertirse en proteína. Algo que pues, nos han acompañado en varias ocasiones y ha sido muy llamativo es un grupo que hace investigación en Dravet ya a partir de, digamos, ese ARN mensajero con un mensaje incompleto o cambiado, cómo se puede recuperar ese mensaje y convertir en proteína, pero ellos están mirándolo muy en puntual en Dravet. Ahora, cuando uno oye términos como tango y ese tipo de cosas, lo que en realidad quiere decir no es tanto que sea una tecnología diferente en cuanto a que es un oligonucleótido antisentido que está tratando de permitir que el gen SYNGAP se traduzca y se convierta en la proteína SYNGAP correctamente. Tango es la tecnología específica de Stoke, Praxis tiene una tecnología diferente, eso ya es más, digamos, cómo es el business, cómo es el negocio y cómo es la tecnología y la propiedad intelectual de ellos para llevar eso a cabo. Pero son simplemente términos que se parecen o que, digamos, tienen, en Estados Unidos hay un enamoramiento con las siglas, ¿no? Entonces tienen algún sentido muy atractivo, pero es más, yo pienso que para el propósito de marketing, por así ponerlo, que decir que es diferente un oligonucleótido antisentido que el otro. Ya les muestro cómo va eso con respecto a los avances. Y esto es, digamos que la ciencia como tal de TBAR, que si ustedes ven al revés es Dravet, que es precisamente tomar ese ARN mensajero o mRNA, que tiene un componente incompleto o bloqueado en algún punto y tratar de saltar y llevar a cabo la transcripción para que la proteína sea completa y no truncada, como se ve en la segunda gráfica ahí. Ahora, van a tener diferentes metas, posiblemente diferentes grupos de ensayo en el futuro. Ustedes ven que en la mitad hablan de nonsense mutation, ¿cierto? De una mutación nonsense que hace que se detenga la proteína tempranamente, pero es diferente a lo que hablábamos antes, por ejemplo, con la clarificación de esas variantes inciertas donde se hablaba de missense. Entonces, algunos de estos tratamientos lamentablemente o para bien o para mal, digamos que tendrán un enfoque a ciertos tipos de cambios en el gen cuando llegue la hora de entrar a los ensayos clínicos y puede no ser aplicable exactamente para todo el mundo. Y esto es como estamos en este momento, ¿cierto? ¿Qué tan cerca estamos de un ensayo clínico propiamente dicho? Y como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se habla de moléculas pequeñas, en algunas de esas es más la reutilización de algunas moléculas existentes en otras condiciones, como la fenfluramina o lo que les decía el 4-PB es el fenilbutirato. Eh, que sabemos que tienen ya estudios clínicos en el sentido de en otras condiciones. Fenfluramina se usa mucho en Dravet, por ejemplo, el fenilbutirato se ha usado en condiciones de neurometabólicas, entonces tiene más una trayectoria más lógica para llevarlo rápidamente a los ensayos en humanos, ¿cierto? Hay otras moléculas que van un poquito más corticas en ese sentido y otras que se están descubriendo, pero la idea es eso que probablemente lidia muy en puntual con un síntoma, ¿cierto? Como por ejemplo la fenfluramina con convulsiones y que pueda tener un efecto, digamos, en secundario o en cascada con respecto a conducta o desarrollo, pues son moléculas existentes que lidian con síntomas puntuales dentro de la patología más grande. Pero lo que tiene que ver con los oligonucleótidos disentidos o traer ya, digamos, cambios genéticos, editar el gen como tal, como pueden ver ahí donde dice A, B o donde dice cell, tiene que ver, tiene todavía estudios que necesitan mayor claridad en cuanto a seguridad en ensayos preclínicos, es decir, todo lo que ustedes ven que se hace a nivel modelos animales y ese tipo de cosas tienen mucha relevancia. Entonces, ¿qué falta? Pues aparte de pasar por ese tipo de ensayos clínicos, preclínicos para entender seguridad en modelos animales y eso, necesitamos mayor claridad de cuáles son los cambios mínimamente significativos, porque pues digamos que estamos en la etapa post-epilepsia, por así ponerlo. Claro, importa mucho la frecuencia de las convulsiones, pero muchos de los ensayos que van a llegar para niños y niñas o adultos afectados después de cierta edad, donde la carga epiléptica es mucho menor con respecto a la carga conductual, con respecto a la carga en el desarrollo y de comunicación, marcha y este tipo de cosas, todavía nos falta un poco de claridad. Lo otro es cuál va a ser el mecanismo de administración. Eso ha sido fruto de también mucha investigación. Va a ser endovenoso, va a ser tomado, va a ser
Por ejemplo, hay unos estudios sobre ciertos mecanismos inhalados o cómo portarlo dentro de la leche, cómo hacemos para que llegue apropiadamente, ¿cierto? Y lo otro es el aspecto burocracia y económico, ¿cierto? Necesitamos financiamiento, fondos, cada grupo familiar, digamos, para SINGA, para STXBP1, SSN2A, todos tienen sus intereses muy claros y jalan en su dirección por obvias razones. Pero hay oportunidades de hacer agrupamientos y partnerships para tratar de desarrollar, por ejemplo, algunas de esas repurposing o tratar de investigar algunas plataformas como Tango o ese tipo de cosas que después puedan utilizarse más ampliamente. Desde el punto de vista de FDA, estábamos en la reunión de FAST la semana pasada donde hablaban sobre ya charlas entre la FDA, que es la agencia reguladora en Estados Unidos, y la agencia europea, la EMA, para tratar de tener parámetros muy similares y facilitar la aprobación, porque no tiene ningún sentido que se pueda aprobar un medicamento en Europa y se demore 3 años más en Estados Unidos o viceversa, ¿cierto? Pero pues ustedes saben lo que pasó ahora a principios de noviembre en Estados Unidos. No sabemos cuál será el resultado al final con respecto a toda esa cooperación y colaboración. Con eso los dejo. Espero que haya sido interesante para las familias. Yo, como decía inicialmente, Gonzalo, estoy en la Florida, pero voy de regreso a Baylor. Espero poder participar un poquitico más de investigación con ustedes allá. Les agradezco mucho. Dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta por ahí en el Zoom, en el chat? ¿Nada? Por aquí. Sí, a Alex, Paco. Alex. Hola Andrés, soy Alex Valles. ¿Qué tal? Gracias por darnos la charla. Hoy tengo una curiosidad acerca del Ravicti. Bueno, primero no sabía que era algo tan enormemente caro, ¿no? Pero no sé si puedes darnos algún dato más, porque me parece una molécula potencialmente interesante o muy interesante. Si no estoy equivocado, básicamente es una chaperona, ¿no? Molecular, ¿sí? ¿Voy bien? Sí, ¿verdad? Debería estabilizar la proteína que viene del gen o del alelo sano y alargar su vida, ¿no? Esa es la idea, entiendo, ¿verdad? Esa Sí. es la idea, sí. Vale, entonces los datos no sé qué, has dicho un nombre de un médico, no, no sé. Greenspan. Greenspan, sí. Am, ¿Tienes algún dato más? ¿Cómo está funcionando esto con SYNGAP? O si no, ¿sabes algo Mira, más? yo estoy a la espera de oír un poco más en la conferencia que viene ahorita en diciembre en Los Ángeles, porque él va a dar otra lectura al respecto de eso. La vez pasada y en las veces recientes que yo he logrado hablar con diferentes grupos, en realidad la conclusión, y te lo digo, mejor dicho, de la persona que lo presentó, es no sabemos por qué funciona. Entonces, es un poco, digamos que desde el punto de vista hipotético, teórico, ¿cierto? Como tú dices, como molécula chaperona que buscas estabilizar, ¿cómo eso resulta en un impacto sobre la sintomatología? Es lo que no me queda muy claro a mí. Y cómo resulta en un grupo, digamos, relativamente amplio de condiciones como ese LC6A1, STXBP1 y SYNGAP son un poco más parecidos en ese sentido. Y yo te digo, desde el punto de vista ya comentándolo un poco más con otras personas, digamos que no solo de SYNGAP, sino de otras asociaciones, donde digamos que esto empezó a tener un efecto como de bola de nieve, de decir, todos vamos a ensayar Ravicti, hay cierta frustración de no entender, pero ¿por qué ni para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el punto definitivo y por qué de repente se volvió una de las digamos, moléculas, a falta de una palabra mejor, algo sexy, ¿cierto? Algo que todo el mundo quiere ensayar. Yo estoy en la misma posición contigo, no tengo mejor información, estuve buscándola, no hay publicaciones, ¿cierto? Hay pósters en algunas conferencias, pero no tenemos una publicación que nos diga, esta ha sido la trayectoria y esta es el plan definitivo. Entonces creo que hay mucha expectativa llegando a eso. Vale, 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 vale. Bueno, tendremos que esperar, aunque evidentemente no tendría un efecto específico para SYNGAP ni para STXBP1, ni en realidad podría estar alargando la vida media de todas las proteínas del cuerpo, en realidad, o sea, lo Claro, cual podría tener, qué sé yo, impactos a todos los niveles y ¿cuál es el impacto? claro. Claro.
Y Pero, para bien y para mal, ¿cierto? Entonces no tenemos correcto, absoluta correcto. certeza porque pues tenemos entendimiento de cómo funciona para una condición muy puntual que es OTC, que es precisamente por problemas de degradación temprana de proteínas, pero entonces, ¿qué, qué nos lleva a esta como consecuencia para algunos de esos cambios a largo plazo? Vale, vale. Gracias. ¿Alguna duda más por aquí? ¿O despedimos a Andrés? Nada, ¿no? Pues Andrés, lo dicho, millones de gracias, de verdad. Un placer. Y seguimos en contacto, ¿vale? A ustedes, muchas gracias. Me quedan debiendo el chocolate. Te mandamos churros con chocolate mañana. Eso. Chao.